Bien, ya estamos de vuelta, televidentes amigos, desde la Unión Nacional de Periodistas, Núcleo del Guayas, para todo el país y el mundo, en Radio TV Noticias. Esta ocasión lo tenemos ya aquí a nuestro querido amigo, el doctor Juan Manuel Bermúdez, ex intendente general de Policía del Guayas y analista político, con quien vamos a topar varios temas que son de vital importancia para el desarrollo de la democracia en el Ecuador. Bienvenido, ¿cómo estamos, mi querido ¿Cómo está, Augusto? Un gusto estar aquí nuevamente para atender siempre preguntas y consultas. Aunque nuestros equipos del astillero estamos de capa caída, ¿no? Ah, esos equipos. Lo que sucede es que no podemos cambiar de equipo. Eso es difícil. Bueno, aquí hay un tema muy concreto, mi querido abogado. Es el hecho de que estamos a puertas de un proceso democrático, de un proceso electoral. Se mueven las frutas en todas las organizaciones político-partidistas y en este concepto es absolutamente necesario entrar en ciertos detalles, ¿no? Se mueven de un partido, de otro lado, etcétera. Otros candidatos a la alcaldía de Guayaquil, nuevamente la doctora Cintia Viteri, y bueno. Pero más allá de esta situación, hay un esquema democrático en el que se entiende todos debemos de actuar, manejarnos, porque eso es el libre juego de la democracia. Pero más sin embargo, este concepto en los últimos meses o semanas ha venido siendo seriamente cuestionado por incluso un expresidente como el doctor Osvaldo Hurtado Larrea señala de que hay un fiscal de bolsillo, un presidente del Consejo Nacional Electoral de bolsillo, y que estamos poco y menos o más viviendo en un estado de dictadura. ¿Cuál es su criterio, Juanito? Sí, escuché las expresiones del expresidente doctor Osvaldo Hurtado Larrea, y me parece a mí que creo que le faltó algo al doctor Osvaldo Hurtado. Primero déjame decirte que considero que él es un gran demócrata, cumplió su periodo, sí ganó elecciones en binomio con Jaime Roldós. Claro, indiscutiblemente. Llegó, porque he escuchado por ahí que dice que no ganó ninguna elección, él ganó porque fue un binomio, claro. Y ascendió al puesto, vota por el binomio. Ascendió al puesto de presidente de la República a la muerte de Jaime Roldós, tal y como lo establecía la democracia del país en ese momento. Y lo establece todavía. Pero en todo caso, dentro de las expresiones del doctor Hurtado dice que la gente tiene miedo a decir las cosas, a denunciar, a declarar cosas. Eso es el principio de sus declaraciones. Yo creo que el doctor Hurtado ahí es donde se equivoca o le faltó. Cualquiera de las dos formas podría ponerle tú. Yo creo que lo que no dijo el doctor Hurtado es que la gente no es que no tiene miedo. Lo que la gente no dice nada y no se atreve a dar declaraciones es porque tiene rabo de paja y porque tienen cosas que esconder. Ya. Entonces casi todos los políticos tienen un rabote de paja, y el axioma popular dice: cuando tienes rabo de paja no te acerques a la candela, porque te quema. Entonces no es que tienen miedo, lo que tienen miedo es de que se sepan sus cosas, que las tienen escondidas. Ya. Eso es lo que tienen miedo. Porque si tú no tuvieras nada, fueras un hombre impoluto, un ciudadano que te ha manejado honesto, con transparencia. Con transparencia, con ética. Entonces tú coges y te dices las cosas que tienes que decir y punto. En el gobierno del economista Correa, sucedieron las mismas cosas que tú acabas de reseñar y que las reseña el doctor Hurtado. Y que el doctor Hurtado fue crítico con ellos también, eso claro, hay que reconocerlo. Así es. Fue crítico. Pero las cosas que sucedieron en la época del economista Correa fueron iguales a las que están aquí y más graves. En donde tú no tenías ni siquiera acceso a defenderte. Era una cosa terrible. En todo caso, creo que se está copiando algo de ese modelo que tenía el economista Correa. Pero la gente que no dice nada, la gente que no se acerca a decir nada, no es porque no quiere o porque tiene miedo. La gente que no se acerca a decir nada es porque tiene cosas escondidas. Claro, y hay en cierta situación que también de alguna manera u otra hay que entender también cierto tipo de reacciones frente a situaciones. Por ejemplo, la RC prácticamente no puede participar, el grupo Reto tampoco, Amigo tampoco. Ya le notificaron incluso también al partido de Pachacutic
a través del Consejo Nacional Electoral ciertos aspectos que tienen obviamente que ver con la ley, y eso la gente de alguna manera u otra lo percibe como que es una especie de obstáculos para no participar en el libre juego de la democracia. Mira, Hugo, yo creo que es el momento político. El momento político es que se adelantaron las elecciones. Ya. Y en ese momento político se están dando esta serie de acciones. Ahora bien, siempre he criticado, tú me has escuchado criticar el tema del dinero que le dan los partidos políticos, que lo manejan como les da la gana. Entonces, cuando viene el CNE y los aprieta y le dice, oiga, las cuentas, cómo son las cosas, qué es lo que ha hecho con esto. Entonces, y además, tú sabes perfectamente, los políticos conocen, por eso que yo te digo que casi todos los políticos tienen rabo de paja, que hay los grandes partidos políticos dividen las inversiones de fuera del contexto legal. Ya. Cuando vienen esas inversiones de fuera del contexto legal, o cuando tú coges ese dinero que te da el CNE y lo haces, crees que es para tu bolsillo y no para hacer este tipo académico, este tipo de proyecciones de jóvenes dentro de un partido político que vayan ascendiendo. Porque aquí casi ningún partido político tiene a sus bases que van subiendo. Por ejemplo, el tema que acabaste de topar, ¿acaso la señora Cintia Viteri ha sido de ADN o ha trabajado con el presidente Noboa o ha sido parte del esquema de la proyección de ADN hacia un gobierno? No, ella no ha tenido nada que hacer. Tal vez podríamos mencionar solo a uno que creo que ha sido ascendido en su carrera política dentro del partido, que es, por ejemplo, Andrés Rocha, que ha sido social cristiano, claro, que ha ido haciendo, pero que me digas que ellos han tenido una capacitación académica, que ha habido la inversión que nosotros los ecuatorianos la damos a través del Estado, y el Estado le da la plata al CNE para que gratuitamente le dé a estos partidos políticos para que hagan lo que le dé la gana. Ellos sí tienen que responder, ya, obviamente, porque son recursos del Estado, pero cuando del pobre parroquiano. Cuando los apretan, vienen y dicen, no, mira, es por política de perseguimiento. No es perseguimiento. El problema tal vez es la época nomás, Hugo. Ya. Pero de que tengan que hacerle esas cosas, y ahí la culpa la tiene el CNE por no hacerlas a su debido tiempo, para que la gente no piense lo que está pensando. El problema son ellos, pero de que tengan que hacer esas cosas, de que tengan que revisar de dónde vienen los dineros, que tengan que revisar las cuentas de los partidos políticos, está bien que se las revisen. Es que justamente el Consejo Nacional Electoral debió haber hecho estas acciones punitivas, diríamos, no en estos momentos, porque llama, obviamente, cualquiera pensaría eso, perdóname, estamos en el Ecuador, ¿verdad? Cualquier susceptibilidad, digamos, se ve afectada. Es más, incluso señalan de que mejor que participe solo y que ponga a dedo a los alcaldes, prefectos, y eso le hace daño a la democracia. Claro. En todo sentido, a la esencia mismo del es por el momento político, pero no me digas que, por ejemplo, lo que ha sucedido con el alcalde de Loro o con el alcalde de Esmeralda no son cosas que realmente, visiblemente la gente sabe por qué están presos. Entonces no es posible que alguien diga persecución política cuando ellos están presos por la serie de cosas. Nadie coge más de $1 millón, no sé cuánto. Perdóname, ni sacándose la lotería. De las liquidaciones de las personas de Petroecuador, y se las lleva a su cuenta para él repartir. ¿La cuenta de qué? Claro, no puede, por favor. E incluso hubo un alcalde de Ponce Enrique, si mal no recuerdo. El que acabó de ser detenido. No recuerdo en estos momentos el nombre. Bueno, si se llevan adelante acciones de carácter punitivas, si se quiere, profilácticas, enhorabuena. Pero también deben de utilizar, digamos, estos esquemas para no despertar este tipo de cosas. Vuelvo y reitero que el Consejo Nacional Electoral mira el alcalde de Machala. Él tenía las empresas, el 99% de las acciones de las empresas que contrataban las obras de la misma alcaldía. No, pues eso es inadmisible. Y que tú le llames eso persecución política, eso no es persecución política. Vale la oportunidad justamente para que se den este tipo de aclaraciones. La gente tiene que tener un criterio mucho más amplio y objetivo, porque vivimos en un tiempo muy político en donde criterios vienen muchas veces traídos por los cabellos. Juanito, siempre es necesario hablar. El tema de la seguridad, hermano. Tú fuiste intendente de policía del Guayas. ¿Cómo ves
el desarrollo de estos acontecimientos, porque la situación sigue difícil. Mira, Quito representa un problema que tú lo estás viviendo casi todos los días con las noticias, el tipo ese guindado que apareció en uno de los como puentes, piñata. Como apareció acá en Durán, recuerda que aparecieron 3 colgados. Es atroz. Son cosas que realmente la ciudadanía no las logra entender, no comprende por qué suceden este tipo de cosas. Hay unos niveles aberrantes de violencia. Yo cuando dejé la intendencia, yo advertí que uno de los problemas principales que iba a tener el Ecuador era el tema de la inseguridad, porque no podía seguir siendo una isla de paz en medio de todo lo que pasaba entre Colombia y Perú. Un océano de violencia. Y Brasil. Claro. El asunto de las vacunas, los secuestros, el narcotráfico, la corrupción, no iba a estar fuera de contexto del Ecuador. ¿Por qué? Porque además teníamos políticos corruptos que estaban en todas las esferas de los gobiernos que tuvimos, y que a la larga, mira en lo que... O sea, sentaron sus reales, sentaron sus bases, digamos. Mira lo que nos ha representado ahorita, una sociedad con tanta inseguridad, con tanto miedo, violencia, que te da miedo salir en las noches. Sadismo, hermano, una ciudad puerto, como es el puerto de Guayaquil, claro, cerrada prácticamente en las noches. ¿Dónde va la gente a divertirse ahora? En San Borondón. Claro. Y ni qué decir de Manta, por ejemplo. Urdesa totalmente cerrado. La parte sur de Guayaquil cerrado. Los sitios donde tú ibas a comer de noche cerrado. El turismo prácticamente se está desvaneciendo, y las vacunaciones. Las noches de Guayaquil, del gran puerto, de la perla del Pacífico, quedaron a un lado. Quedaron en el recuerdo. Ahora se hace necesario quizá fortalecer las sentencias, las acciones represivas, discúlpame el término, pero a esto hay que combatirlo con niveles de fuerza. Con fuerza, ¿no? Sí. Mira, uno de los problemas que se tiene aquí principalmente son el tema de los juzgadores. Ya, vamos a ese tema. Ellos, hermano, luego de que la Corte Constitucional le abrió la ventanota de que podrían sustituir la prisión preventiva, pues a todos los que pueden le sustituyen la prisión preventiva. Recién se dio un caso de unos jueces y fiscales en Santa Elena. O sea, eso es de todos los días. Lo que pasa es que la gente no sabemos. Todos los días caen delincuentes. La policía hace su trabajo. Alto nivel de peligrosidad, y al otro día están afuera. No sé. Todos los días caen. Y siquiera el 50% de los delincuentes que están cayendo están saliendo con sustitutiva. Porque esa medida de que la prisión preventiva es de último ratio y que no tiene que utilizarse y que deberían de sustituirse con otro tipo de medidas, a delincuentes que han matado, que trafican droga, que están extorsionando a la gente, que secuestran personas, al día siguiente están en libertad. Y entonces ese es uno de los problemas que tiene la policía y los militares. Porque tú de repente los ves en la calle de nuevo, ya te da miedo. ¿Cómo vas a denunciar a un sujeto que ha hecho ese tipo de cosas? No, entonces... Y de paso que te van amenazando. Entonces, estas cosas van de la mano. Mira, yo te decía, porque yo, una vez que salí de la intendencia, ya por el año 2000, yo denunciaba que el tema de la inseguridad era uno de los problemas que se venía a venir al Ecuador. Cuando fui candidato a alcalde de la ciudad de Guayaquil, me acuerdo perfectamente. Yo dije que se debía de implementar el plan del alcalde Giuliani de Nueva York. Ya. Cuando ahora tú escuchas por ahí cero tolerancia, cero tolerancia, era precisamente el axioma de ese plan de Giuliani en Nueva York. Ya. Pero nadie sigue el plan de Giuliani como es debido, o sea, constreñirse a lo que era el plan. Entonces, un plan de seguridad no es ir un ratito al sector del Guamo y dejar el Guamo y luego dar una vuelta. Es estar 2 meses, si quieren, la delincuencia migra. 2 meses ahí, ir casa por casa, hacerle un pele, como dice el pueblo, casa por casa, revisar todas las cosas en el Guasmo, Bastión Popular, en el Sinaí, acá. Entonces, pero ese tipo de cosas
conlleva un esfuerzo terrible de la policía y militares y del gobierno, porque tiene que mandar todas sus instituciones. O sea, si se ciñe al plan del alcalde Giuliani, podríamos obtener mejores resultados, pero no de repente mencionar uno de los axiomas: cero tolerancia. No podemos dejar las paredes pintadas como le dé la gana, las ventanas rotas, los inmuebles desocupados, porque son ocupados por este tipo de delincuencia. Perfecto. Bien, esta es la situación, televidentes amigos. El tema de la política y el tema de la seguridad definitivamente van de las manos. En este contexto, finalmente, Juanito, me gustaría que le envíes un mensaje a toda la ciudadanía que de alguna manera u otra tiene un velo, si se quiere, de la realidad en cuanto a la política, porque estamos a puertas de un proceso electoral en el cual el parroquiano es el protagonista de su propio futuro. Dice, ¿cuál es su el pueblo solo se sentencia y hace su futuro, así es. Pero mira tú que a Colombia le costó 20 años salir del problema. Y cuando vino un ex guerrillero a hacer nuevamente, a manejar el gobierno, nuevamente empezó a repercutir el tema de la inseguridad en Colombia. 20 años le costó. Ecuador no va a salir en 5, 3 años, 10 años, no. Esto es una cosa de larga data. Mucha larga, ¿no? Y en donde también tiene que intervenir la colectividad. Eso es muy importante en los barrios, en los sectores. Sí. Bien. Agradecemos la participación de nuestro querido amigo el doctor Juan Manuel Bermúdez, exintendente general de la Policía del Guayas, analista político, sobre temas muy importantes, ¿no? La situación política electoral de este país, cómo se mueve la situación, el tema de que se contesta, si se quiere aquí, las expresiones del expresidente Osvaldo Hurtado Larrea, y también la cuestión de la inseguridad en la cual lamentablemente estamos todos inmersos. Muchas gracias, Juanito, por estar aquí. Esperamos tenerte en una nueva oportunidad. Ya volvemos con más información.